Shalom, shalom, queridos amigos, bienvenidos un día más a Israel a Diario. Hoy es martes 19 de agosto, 25 del mes de Ab en el calendario hebreo. Llevamos 683 días de guerra, todavía hay 50 rehenes allí en la Franja de Gaza y hoy, una vez más, protagonizan la mayor parte de la información. Vamos a comenzar nuestra recorrida cotidiana por los diarios y otros medios aquí en Israel para ver cómo reflejan la realidad. Como en los diarios de casi todo el mundo, también en Yediot Aharonot, los presidentes de Estados Unidos, Donald Trump, y de Ucrania, Volodymyr Zelensky, ocupan buena parte de la primera plana. El titular central dice: la respuesta de Hamás y la condición de Israel. Y la bajada agrega: otro soplo de esperanza y más momentos de desesperación. Egipto y Qatar presentaron una nueva propuesta basada en la fórmula de Witkoff. Por supuesto, nos referimos a una propuesta de acuerdo para un cese de fuego y la liberación de los rehenes. La organización terrorista, dice Yediot, sin aclarar que habla de Hamás, anunció anoche que acepta la nueva vieja propuesta, pero en Israel aclararon, y abren comillas: nuestra postura no ha cambiado. Exigimos la liberación de todos los secuestrados y nuestras condiciones para terminar la guerra. Algunos medios a esta hora dicen que esa es una forma de redactar la frase, la declaración de una fuente israelí de una manera opaca, que deja una puerta abierta a la posibilidad de que sí se negocie un acuerdo no integral, no a cambio de todos los rehenes, pero vamos a ver entonces ahora todos los detalles. De todas maneras, continúa Yediot Aharonot, factores árabes creen que se pueden cerrar las brechas, acercar las posturas de las partes. En Egipto dicen que Israel se comprometió a dar su respuesta antes del fin de semana. Los medios en Israel dieron a conocer más detalles sobre el acuerdo en cuestión. Tanto Hamás como los mediadores hablan de un acuerdo en dos etapas y lo siguen llamando acuerdo parcial. ¿Y en qué consiste? Según lo que se dio a conocer en los medios, no hay un documento oficial, o por lo menos no públicamente. En la primera etapa, un cese de fuego de 60 días. A partir del momento en que entre en vigor este cese de fuego, se iniciarán las conversaciones sobre la segunda etapa, que sería acerca de un cese de fuego permanente. En Hamás dicen que recibieron garantías de que Israel efectivamente pasará a la segunda etapa y continuará las conversaciones, a diferencia de lo que sucedió en febrero pasado, y aunque no dicen garantías de quién, se entiende que de Estados Unidos. A partir del primer día de estos 60, junto con las conversaciones, comenzará la liberación de rehenes de la primera etapa, 10 con vida y 18 fallecidos. El primer día, 8 rehenes, y el día número 50, los otros 2 secuestrados. Los cuerpos de los rehenes fallecidos serán entregados a partir del séptimo día, desde el comienzo de la tregua, y no todos juntos. Otros puntos de la propuesta que aceptó Hamás, o que por lo menos dice que aceptó: las fuerzas de defensa de Israel se retirarán de las ciudades a cientos de metros de la población civil palestina y entrará toda la ayuda humanitaria a la Franja de Gaza. Se abrirá el paso de Rafah en ambas direcciones. Recordemos, esa es la frontera entre la Franja de Gaza y Egipto. Varios medios informaron esta mañana que Israel está buscando la forma de mejorar la propuesta y que el foco está puesto en la liberación de los secuestrados, de modo tal que los 10 de ellos que sean liberados en la primera semana del cese de fuego sean liberados el primer día
al principio y no 8 primero y 2 al final, como dice esta propuesta. Mientras tanto, el primer ministro Netanyahu reaccionó a los informes sobre la respuesta de Hamás, diciendo que el plan para conquistar la ciudad de Gaza sigue adelante. Veámoslo. שוחחתי עם שר הביטחון והרמטכ"ל על התוכניות שלנו לגבי העיר עזה והשלמת משימותינו. Conversé con el ministro de Defensa y con el comandante en jefe del ejército sobre nuestros planes respecto de la ciudad de Gaza y su concreción. Y yo, al igual que ustedes, escucho los informes de los medios y de ellos ustedes pueden comprender algo. Hamás está bajo una presión enorme. Lahatz atomi, dijo el primer ministro. Lahatz es presión. El corresponsal de Canal 12 de la televisión israelí, Barak Ravid, habló esta mañana en Galei Tzahal, la radio del ejército de Israel, y explicó que hay dos diferencias fundamentales en las posturas de Hamás, sobre todo, que las diferencias se achicaron y que Hamás en algunas cuestiones puntuales hizo algunas concesiones en las últimas 48 horas. ¿Qué mencionó? Primero, la cuestión de los parámetros para liberar secuestrados a cambio de presos palestinos. O sea, cuántos presos palestinos, terroristas que cometieron o planificaron atentados y que están presos en Israel, deberían ser liberados a cambio de rehenes que fueron secuestrados en Israel. Israel había aceptado que sean liberados 125 presos palestinos condenados a cadena perpetua a cambio de rehenes israelíes. Hamás respondió diciendo que quería 200 o que exigía 200. Eso era hasta ahora. Y este fue uno de los puntos centrales, uno de los desacuerdos que impidieron que se concretaran las negociaciones, que avanzaran las negociaciones la vez pasada, en el último intento. Ahora Hamás dice no 200, sino entre 140 y 150. Y la diferencia es fundamental, es crítica, porque lo que Israel dijo la vez anterior fue: si liberamos ahora a 200 presos condenados a cadena perpetua, no nos quedará a quién liberar para poder llevar a cabo la siguiente etapa, la segunda, y liberar a los rehenes que queden en la Franja de Gaza. El segundo punto en el que, al parecer, o por lo menos según esta versión, se achicaron las diferencias es la zona de separación que Israel quiere establecer entre su territorio y la Franja de Gaza mientras se cumple este acuerdo, mientras esto empieza a ponerse en marcha. Israel quiere, y perdón si los mareo con un poco de números, pero es importante tenerlo claro. Israel quiere que esa zona de separación tenga 1 kilómetro de extensión y en algunas áreas, porque no es algo recto, lineal, en algunas áreas 200 metros más. En la respuesta que dio ayer Hamás, aceptó una zona de separación de entre 800 metros a 1 kilómetro. O sea que hablamos de una diferencia que ahora es de entre 200 a 400 metros y que obviamente se puede resolver, sobre todo cuando del otro lado está la posibilidad de liberar a los rehenes. Según Barak Ravid, no se sabe cuáles son los demás obstáculos, las otras diferencias que todavía siguen en pie, pero al menos estas sí se achicaron. Sobre este punto, el ministro de Relaciones Exteriores de Egipto, Bader Abdelati, declaró a la cadena Sky News en árabe que uno de esos obstáculos pendientes de resolución es el sistema mediante el cual ingresará la ayuda humanitaria a la Franja de Gaza. Eso todavía no se ha resuelto. También el diario Ma'ariv habla de esperanza hoy y muestra una imagen de las tantas manifestaciones en reclamo por la liberación de los rehenes. El titular es La respuesta y la esperanza. Y agrega que mientras continúan los preparativos militares para tomar Gaza, en Hamás dan señales de querer regresar a un acuerdo parcial. Hasta ahora era que Hamás decía:
no a un acuerdo parcial, queremos el final de la guerra. Israel decía lo contrario. Hubo, como todos sabemos, muchísimos vaivenes, idas y vueltas, y en esta situación estamos ahora. Los familiares de los rehenes, dice el diario, se preparan para un nuevo día de paro y protestas este domingo. Y el diario Israel Hayom de hoy se concentra más en los preparativos militares y abre su edición con el titular "La decisión de conquistar Gaza sigue en pie", entre comillas, una cita de la declaración que recién veíamos del primer ministro Netanyahu y de otros factores oficiales israelíes. Y en la bajada citan también al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que en las últimas horas escribió en su red social Truth, abro comillas, "veremos el regreso de los secuestrados que quedan solo después de que Hamás sea eliminado". Y aquí hay algo que no se entiende demasiado bien, porque por un lado está el enviado de Trump, Steve Witkoff, negociando un acuerdo parcial, tratando de impulsar esta nueva fórmula, porque los mediadores son Egipto y Qatar, pero están coordinados con Witkoff, ¿sí? Mientras que Trump está diciendo, no, lo único válido será que todos vuelvan una vez que Hamás sea eliminado. Entonces, alguien preguntaba hoy en uno de los medios, ¿será que no hay coordinación suficiente entre Trump y su propio enviado Witkoff? Nadie sabe muy bien por qué y cómo Trump escribió esto. De todos modos, también cabe la posibilidad de que estén jugando al famoso juego del policía bueno y el policía malo, o que uno dice una cosa y otro lo contrario, a modo de presión sobre Hamás en estas negociaciones. Y vuelvo entonces al diario Israel Hayom y su primera plana, porque también citan al comandante en jefe de las Fuerzas de Defensa de Israel, Eyal Zamir, que habló ayer de un punto de inflexión en la guerra, y recordemos que ayer aprobó los planes para la siguiente etapa, que comenzaría con la conquista de la ciudad de Gaza. Y en las últimas horas, medios palestinos informaron sobre movimiento de tanques y de gran envergadura, tanques israelíes por supuesto, en esa zona, en algunas áreas de la ciudad de Gaza. Y de la franja de Gaza nos vamos ahora a Irán. تعاملات این که حالا اونها بیان یا ما بریم خیلی به نظرم موضوع مهم نیست. مهم این هست که Vemos al portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de Irán, Esmail Baquei, que anunció que su gobierno está dispuesto a seguir manteniendo conversaciones con el Organismo Internacional de Energía Atómica, OIEA, y prevé que la segunda ronda de conversaciones entre las partes se pueda llegar a realizar en los próximos días. ¿Por qué la segunda ronda? Baquei dijo que ya tuvieron lugar conversaciones la semana pasada, aunque Irán acusa a este organismo de la ONU de haber allanado el camino, dicho esto entre comillas, para los ataques de Israel y Estados Unidos contra su infraestructura nuclear en junio pasado, y esto lo dice porque, recordemos, el Organismo Internacional de Energía Atómica publicó un informe muy crítico y alarmante sobre la situación, sobre el avance de Irán en su programa nuclear, muy poco antes de que comenzara la ofensiva israelí. Por eso, dijo este portavoz, las relaciones entre Irán y el organismo de la ONU han cambiado, han empeorado, pero siguen siendo directas, o sea, seguimos hablando. Y en esta declaración que veíamos recién, el portavoz de la Cancillería iraní dijo, no creo que sea importante si ellos vienen aquí o nosotros vamos allá, o sea, dónde se realice la reunión. Lo que importa es que estas conversaciones continuarán y probablemente habrá otra ronda de diálogo en los próximos días. Pero lo cierto es que sí importa, porque el Organismo Internacional de Energía Atómica no quiere solamente dialogar, sino que quiere cumplir con su función, en este caso o en este contexto, que es la de monitorear, la de supervisar los progresos
y el funcionamiento del programa nuclear de Irán y sobre todo si cumple con las restricciones que pesan sobre él. Y desde el final de la Guerra de los 12 días, como ya se la conoce, los inspectores del Organismo Internacional de Energía Atómica no han podido acceder a territorio iraní, no se les permite entrar. Por eso sí tiene importancia en qué lugar se van a llevar a cabo esas supuestas conversaciones. De Irán al Líbano, porque el enviado estadounidense Tom Barrack dijo que Israel debe cumplir los compromisos que asumió en el acuerdo de cese de fuego que puso fin a la guerra con Hezbollah, debido a que el gobierno libanés inició un proceso para desarmar a esa organización terrorista. Recordemos que en base a ese cese de fuego que se estableció en noviembre pasado, las armas en el Líbano deben quedar exclusivamente en manos del Estado. No debe haber más milicias armadas en ese país. Eso por parte del Líbano, e Israel debería retirar completamente sus tropas de territorio libanés, aunque hasta ahora, como sabemos, mantiene tropas en 5 puntos fronterizos que considera estratégicos. Sin embargo, Hezbollah no da señales de estar dispuesto a desarmarse, más bien todo lo contrario. El líder, el secretario general de la organización, Naim Qassem, acusa al gobierno libanés de actuar siguiendo órdenes de Israel, de Estados Unidos, de Arabia Saudita, y en estos días también amenazó con que no habría vida en el Líbano, lo digo citándolo textualmente, entre comillas, no habría vida en el Líbano si las armas de Hezbollah fueran confiscadas por la fuerza. Y como sabemos, allí está el gran fantasma del pueblo libanés, la posibilidad de una nueva guerra civil. De todas maneras, el enviado estadounidense dijo que el próximo paso que se espera es que Israel cumpla su parte del acuerdo y después establecer, o al mismo tiempo establecer, un plan económico para la restauración y renovación del Líbano, que, como sabemos, se ha visto afectado por gravísimas crisis económicas, políticas y sociales en los últimos años. Pero es cierto que el gobierno libanés comenzó el proceso, pero ¿en qué consiste el hecho de que haya comenzado? Tomó una decisión, aceptó la fórmula propuesta por el propio Tom Barrack, el enviado estadounidense, hizo una reunión o varias reuniones de gabinete, le encargó al ejército diseñar un plan para desarmar a Hezbollah, hizo algunos pequeños pasos en el terreno de confiscar o destruir algo de infraestructura mínima de Hamás, pero por el momento no hay ningún avance concreto, ni mucho menos ningún resultado, ni ninguna señal de que Hezbollah realmente haya aceptado el hecho de que tiene que dejar las armas. Vamos a otras noticias, la primera en Francia, donde un portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores se refirió a los planes israelíes de cerrar el consulado en Jerusalén, que comentábamos ayer, y dijo que provocarían una contundente respuesta de París. El portavoz dijo que por el momento no recibieron ninguna comunicación oficial sobre la medida, vuelvo a abrir comillas, que podría perjudicar gravemente nuestras relaciones bilaterales y provocar, como dije, una contundente respuesta. El ministro israelí de Relaciones Exteriores, Gideon Sa'ar, propuso, como sabemos, cerrar el consulado en Jerusalén en respuesta al anuncio del presidente francés Emmanuel Macron de que va a reconocer en forma unilateral el Estado palestino o un Estado palestino y el efecto dominó que esto provocó. Ahora viene la reacción de Francia a la reacción israelí. Y hay más, porque la ministra de Exteriores de Australia criticó a Israel por revocar las visas de sus representantes diplomáticos ante la autoridad palestina.
Esta también fue una represalia israelí que se produjo debido a la decisión de Australia de, como informamos ayer, impedir la entrada al país al diputado israelí Simcha Rothman, diputado de la extrema derecha del gobierno israelí. Rothman iba a viajar a ese país para dar una serie de conferencias. La ministra australiana Penny Wong dijo que la medida que tomó Israel fue una reacción injustificada y agregó que en un momento en que el diálogo y la diplomacia son más necesarios que nunca, Netanyahu está aislando a Israel y socavando los esfuerzos internacionales por la paz y una solución de dos estados. Fin de la cita. Los esfuerzos pueden ser muy bien intencionados, pero a veces se equivocan.